Buenas noches. Hoy es sábado 29 de agosto del 2020. Es una bendición estar nuevamente para estar ahí con ustedes en sus casas compartiendo la palabra del Señor para que juntos aprendamos del Señor, dispongamos nuestro corazón, preparemos nuestro corazón para que el Señor nos hable, para que aprendamos más de su palabra. La palabra de Dios que cambia, que transforma, que renueva nuestras vidas. Pero antes vamos a adorar al Señor y vamos a bendecir al Señor. Es la eternidad, llamaste el mundo existencia, me acerco a ti. Moriste por mis fracasos, llevaste mi culpa en la cruz. En tus hombros mi carga, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Tu salvación camino, tu espíritu vive en mí. Declararé tus promesas, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer?
Amén. Aquí estoy, dice el canto. Tuyo soy, Señor. Es que usted y yo somos del Señor, le pertenecemos a Él. Él nos compró con su sangre. Él pagó el precio por nuestras vidas. Él nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Y ahora somos de Él. Le pertenecemos al Señor. Tuyo soy, Señor. Tuyo soy. Usted puede decir conmigo, tuyo soy, Señor. Quiero decirte algo, que si somos del Señor, si le pertenecemos al Señor, tiene que mirarse en nuestra vida esa diferencia, ese cambio, esa transformación. ¿Y cómo se habla de ese cambio, de esa diferencia, de esa transformación? Se habla por la clase de fruto que damos para el Señor, por la clase de fruto que tú das para el Señor, o la clase de fruto que yo doy para el Señor. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Vamos a usar este pasaje como introducción. Lucas capítulo 6, versículo 43 al 45. Lucas 6, versículo 43 al 45, dice la palabra de Dios: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Nos conocen por esa clase de fruto que llevamos para Dios. Así es el tema de este mensaje: llevando fruto para Dios. Repito, llevando fruto para Dios. Este pasaje es claro. El buen árbol no es buen árbol el que da malos frutos. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buenos frutos. Cada árbol se conoce por su fruto. Y usted, si usted es hijo de Dios, usted se conoce por su fruto. Si yo soy hijo de Dios, me conocen por esa clase de fruto. Nos conocen por la clase de fruto que estamos dando. Si somos hijos de Dios, nuestro fruto tiene que ser buen fruto, porque el árbol bueno da buen fruto y el árbol malo da mal fruto. Usted, mi hermano, usted está dando fruto para Dios, usted está llevando fruto para Dios, o solamente está viviendo por vivir. Si usted no está llevando fruto para Dios, tenga cuidado. Si no está llevando fruto para Dios, tenga cuidado. Puede ser quitado, puede ser cortado, porque la palabra de Dios nos enseña que si usted y yo estamos con el Señor, tenemos que llevar y tenemos que dar fruto para Dios con nuestra vida. No podemos decir que estamos con Él, que caminamos con Él y que vivimos con Él, si no damos fruto para Dios. El Señor Jesús dijo también estas palabras en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Fíjese, Mateo capítulo 7, versículo 16 al 20. Dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Oiga lo que dice: así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos
los conoceréis. Usted se fija que el versículo 16 comienza: por sus frutos los conoceréis. Y el versículo 20 termina de igual forma: por sus frutos los conoceréis. Es que el Hijo de Dios se conoce por sus frutos. El buen árbol da buenos frutos. El árbol malo da malos frutos. Por sus frutos los conoceréis. Porque la palabra es clara. La palabra es radical. La palabra dicta su sentencia. Dice el versículo 19: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Jesús nos enseñó esta palabra. Y mire lo que dice Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Sigue hablando de eso, de dar fruto para Dios. Juan capítulo 15. Vamos a leer del versículo 1 al 8. Dice la palabra: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Aquí está el versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Fíjese qué clarito. El Hijo de Dios se conoce por sus frutos. Y dice el versículo 8: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Dios se glorifica cuando sus hijos, cuando nosotros sus hijos llevamos fruto para Él, pero buen fruto para Él. Este pasaje nos enseña varias cosas. Nos dice varias cosas. Dice el versículo 1, Jesús dice: yo soy la vid. Jesús es el terreno donde usted y yo estamos sembrados. Y dice: y mi Padre es el labrador. Él es el que cuida esa tierra y ese fruto que está sembrado allí. Pero mire lo que dice el versículo 2: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Si usted está en Jesús y usted no lleva fruto, dice la Biblia, usted va a ser quitado y cortado, porque Jesús lo está diciendo claro: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Pero dice: pero todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Jesús establece la diferencia entre quitar y limpiar. Yo no quiero ser quitado o cortado porque no llevo fruto. Yo quiero ser
limpiado. Yo quiero ser podado por el Señor para llevar más y mejor fruto para Él. Porque el versículo aquí lo dice, que el que no lleva fruto lo quitará, pero al que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. El versículo 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él. El que permanece en mí y yo en él. Dice la palabra del Señor, lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Los pámpanos fructíferos son los que están unidos, los que permanecen con Cristo. Estos son los pámpanos que llevan mucho fruto. Hay que permanecer en Cristo. Hay que estar en Cristo. Hay que caminar en Cristo. Hay que hablar, hay que pensar, hay que modelar a Cristo para llevar mucho fruto. Pero me da tristeza también que el versículo 2 y el versículo 6 dice que todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Fíjese, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, lo cortará. Y dice el versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Yo quiero ser de los pámpanos que llevan fruto y que se limpian para que lleven más fruto. No quiero ser esa clase de pámpano que no lleva fruto, que no permanece en el Señor, que es cortado, que es echado fuera como pámpano y que se seca y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Yo quiero ser pámpano que lleva fruto, que glorifica a Dios, que exalta a Dios, que bendice a Dios. Quiero ser esa clase de hijo de Dios que se mira el fruto de Dios en su vida. Porque el versículo 8 nos lo dice: en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El Padre se glorifica, el Padre se exalta, se enaltece cuando ve a sus hijos llevar fruto. Ahora, la pregunta es: ¿qué fruto tenemos que dar a Dios? ¿Qué clase de fruto es el que tenemos que dar a Dios? Quiero hablarles de tres clases de fruto. Posiblemente hayan más, la palabra del Señor no es limitada, pero yo quiero hablarle de estas tres específicamente. Estas tres clases de fruto. El primero de ellos, el fruto del crecimiento espiritual. Sí, así como lo oyó. El fruto del crecimiento espiritual. ¿Usted ha crecido espiritualmente en el Señor, sí o no? Desde que usted le dio su vida al Señor hasta este día, ¿usted ha crecido espiritualmente o sigue siendo el mismo que conoció al Señor el tiempo atrás? Sigue siendo el mismo. Quiero decirte algo: la vida cristiana no solo es creer en Dios. La vida cristiana también es crecer en Dios. Yo creo en Dios, pero también yo necesito crecer en Dios. Necesito crecer espiritualmente.
¿Cuántos años tiene usted de conocer al Señor? Que usted dice que lo conoce, que usted tiene fe en Él. Pero yo te quiero preguntar, pero en todos esos años, ¿cuánto has crecido? Porque no solo es creer, hay que crecer en el Señor. Necesitamos crecer en el Señor. Porque si usted no ha crecido espiritualmente, necesita hacerlo. Necesita crecer espiritualmente. El Señor quiere ver fruto en su vida. Dios quiere ver fruto en su vida. Fíjese, no le estoy diciendo el pastor quiere ver fruto en su vida. Es el Señor que quiere ver fruto en su vida. No le estoy diciendo la gente quiere ver fruto en su vida. Le estoy diciendo el Señor quiere ver fruto en su vida. Y como consecuencia, el pastor y la gente también quieren ver fruto. Pero es Dios quien quiere ver fruto en tu vida. Porque el que no da fruto, lo quitará y lo cortará. Pero el que da fruto, lo limpiará para que dé más fruto. Mire qué claro este pasaje. Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. Mire lo que dice. Versículos 6 al 9. Jesús dijo esta parábola. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. ¿Cómo dice? ¿A qué vino el Señor? A buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Córtala, porque inutiliza la tierra. Él entonces respondió y le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Aquí está el tipo de poda: cortar o limpiar. Déjame, le dijo el viñador, déjame que la limpie y que la abone. Si da fruto, bien, y si no, la cortas. Porque así es. ¿Cuántos años tienes de estar en el Señor? De caminar con el Señor. ¿Y has crecido espiritualmente? ¿Has crecido bíblicamente? ¿Has crecido en el conocimiento del Señor? ¿O sigues siendo el mismo? La misma persona, el mismo hombre, la misma mujer. Hace 3 años que vengo a ver si hay fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, porque inutiliza la tierra. Es que los hijos de Dios necesitamos crecer espiritualmente. Necesitamos crecer en el conocimiento de Dios, porque como se lo dije anteriormente, no solamente es creer, también hay que crecer en el Señor. Y la Biblia dice, mire, la Biblia dice en qué cosas debemos de crecer, fíjese. En qué cosas usted y yo debemos de crecer.
Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5 al 11. Mire cómo debemos de ir creciendo, los pasos que debemos de ir dando. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5 al 11. Dice la palabra: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. A la fe se le añade virtud. Fe es creer en Dios, pero la fe necesita crecer. El Hijo de Dios necesita crecer. A la fe, dice, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Necesitamos crecer en conocimiento de Dios. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Al afecto fraternal, amor. Hay que crecer en el Señor. Hay que crecer en el conocimiento de Dios. Hay que crecer espiritualmente. A la fe, virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, dice, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. El perfecto amor. Dice la Biblia que el que ha sido perfeccionado en el amor de Dios, no hay temor ninguno en él. El que ha sido perfeccionado. Debemos de irnos, debemos de caminar y crecer hacia la perfección. Dios quiere hijos, hijas que crecen espiritualmente. Dice el versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros, oiga lo que clarito, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ociosos ni sin fruto en cuanto conocer y crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y sigue diciendo, pero el que no tiene estas cosas, el que no ha crecido espiritualmente, tiene la vista corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, léalo, ¿qué dice? Porque haciendo estas cosas, ¿qué? No caeréis jamás. No caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Se acuerda usted la parábola aquella que el Señor le entregó 5 talentos a uno? Y ese que tenía 5 talentos le dijo: Señor, 5 talentos me diste, he ganado otros 5, he crecido en 5 talentos más, me he superado en 5 talentos más, he aprendido 5 talentos más. El Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esa es la entrada amplia al reino de los cielos, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo.
bien buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. El fruto del crecimiento espiritual. Allí ese pasaje habla de las virtudes humanas que debemos de crecer. A la fe virtud, a la virtud paciencia, y empieza a hablar. Pero también tenemos que crecer en aquellas cosas del Espíritu Santo. Y es que fíjese, el que ha crecido espiritualmente en el Espíritu Santo, se mira en su vida, se conoce en su vida el fruto del Espíritu. Como dice Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5 dice que el fruto del Espíritu es, mire, Gálatas 5, versículo 22. Gálatas 5, 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El fruto del Espíritu Santo. Aquel que ha crecido espiritualmente, aquel que ha crecido en conocimiento del Señor, aquel que no solo cree, sino que ha crecido en el Señor, se mira el fruto del Espíritu Santo en su vida. Ese fruto que da vida, ese fruto que nos llena, ese fruto que nos fortalece, ese fruto que nos enseña a seguir caminando para adelante, sin mirar para atrás. El fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Nosotros, los hijos de Dios, necesitamos llevar ese fruto, fruto de crecimiento espiritual. Segundo fruto que tenemos que dar para Dios, o segundo fruto que Dios espera de nosotros: en esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. El fruto de ganar almas para Cristo. ¿Oyó bien? ¿Lo escuchó bien? Debemos de llevar fruto para ganar almas para Cristo. Almas para Cristo, sí, almas para Cristo. Dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 11. Proverbios capítulo 11. Proverbios capítulo 11, versículo 30. Léalo conmigo. Analícelo conmigo. Estúdialo conmigo. Proverbios 11:30 dice: el fruto del justo es árbol de vida. ¿Y qué dice? Y el que gana almas es sabio. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. ¿Es usted una persona sabia? Dice este pasaje que el sabio gana almas para su Señor, gana almas para su Salvador. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. ¿Es sabio usted? Nuestro fruto es árbol de vida. Nuestro fruto es árbol de vida. El fruto del justo es árbol de vida. ¿Sabe por qué? Porque nosotros hablamos vida. Nosotros no hablamos muerte.
Nosotros hablamos esperanza, nosotros no hablamos desesperanza. Nosotros hablamos bendición, nosotros no hablamos maldición. El fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Nosotros llevamos vida en el nombre de Jesús. Nosotros llevamos esperanza, amor, misericordia en el nombre de Jesús. El Señor a usted y a mí nos comisionó para que ganemos almas para Él, para que vayamos, para que hablemos, para que testifiquemos vida. El Señor Jesús dijo en Mateo 28, versículo 18, Él dijo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Se fijan? No es ganar almas, no es si yo quiero, si tengo ganas, si a mí me gusta, si tengo tiempo. No es así. Es que tengo que hacerlo. El Señor dijo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Él es el Señor de señores, el Rey de reyes. Él es el dueño de tu vida, Él es el dueño de mi vida, Él es el dueño de nuestras vidas y Él nos ha comisionado. Él dice: por lo tanto, vayan. Él no dice: si usted tiene ganas, si usted quiere ir, por favor vaya. No lo dice así. Él dice: yo soy el Señor. Por tanto, id y haced discípulos. Enséñenle lo que yo les he enseñado y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él nos comisionó. ¿Cuántas almas tú has ganado para el reino de Dios? ¿Cuántas almas tú les has dado el pasaporte para entrar en el reino de Dios? Jesús se lo ganó a usted con un propósito. Él me ganó a mí con un propósito, para que así como Él me ganó a mí, yo también gane almas para Él. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, versículo 18. 4, 18. Versículo 18 de Mateo 4. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Al instante siguieron al Señor. Ellos eran pescadores de peces. Pero Jesús les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. ¿Cuántos hombres has pescado tú para Cristo? ¿Cuántos hombres has ganado para Cristo? ¿A cuántos hombres les has hablado? ¿A cuántas mujeres les has hablado de Cristo? Porque Dios está esperando fruto de ganar almas para Él, de ganar almas para Cristo. Usted y yo tenemos que llevar esa clase de fruto. Esa clase de fruto que glorifica a Dios. Y si hay algo que glorifica a Dios, es cuando tú le hablas a alguien de Cristo
y ese alguien le da su vida a Cristo y se convierte a Cristo. Dice la Biblia que cuando alguien se convierte, hay fiesta en los cielos, hay alegría en los cielos. Cuando tú le das un fruto de estos al Señor, un alma, una persona, un hombre, una mujer, un joven, una jovencita, un niño, porque lo has ganado para Cristo, has ganado su vida, su alma para Cristo. Hay fiesta en el reino de los cielos cuando un pecador se convierte al Evangelio. Necesitamos hacer de nuestra vida lo que tengamos que hacer para ganar almas para Cristo. A mí me gusta esta manera de Pablo, del apóstol Pablo, en Primera de Corintios capítulo 9, dijo Pablo, mire lo que Pablo hacía. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 19 al 23. Dice Pablo: ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar al mayor número. Mire, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar el mayor número. Me he hecho a los judíos como judíos, para ganar a los judíos. Me he hecho a los judíos como judíos, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Y mire el versículo 22. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Pablo dijo: me he hecho débil a los débiles para ganar a Cristo. Es que usted tiene que buscar la manera, la forma, el camino que tenga que hacer para ganar a cuantos tenga que ganar para el reino de Dios. Usted y yo debemos de hacernos y hacer así como hizo Pablo para ganar el mayor número de almas para Cristo. Hágase con el rico, hágase rico. Con el pobre, hágase pobre. Con el sabio, hágase sabio. Con el fuerte, hágase fuerte. Con el débil, hágase débil. Hágase de todo a todos, para que de todos modos salve a algunos para el reino de Dios. Y en esto sí es glorificado mi Padre, en que ganemos almas para el reino de Dios. Les he dicho dos clases de fruto. El fruto del crecimiento espiritual, yo como persona, como hijo de Dios, como cristiano. Y les he dicho también el llevar fruto de ganar almas para Cristo. Y este es el tercer fruto que quiero hablar. Este tercer fruto que quiero hablar, cuán importante es. Si podríamos decirlo, hablándolo humanamente.
Ya les voy a decir cuál es. Quiero preguntarte, ¿amas tú a Dios? ¿Cuánto amas a Dios? ¿Lo amas o no lo amas? Te pregunto, ¿amas tu iglesia? ¿Amas la obra del Señor? Te pregunto más personalmente, ¿amas a tu pastor? ¿A tu pastor el que pastorea tu iglesia? ¿El que te enseña la palabra? ¿El que te predica la palabra? ¿El que te anima? ¿El que te exhorta? ¿El que te regaña? ¿El que ora por ti? ¿Amas a tu pastor o no lo amas? ¿Amas a Dios? ¿Amas la obra? ¿Amas a tu pastor? Porque Dios está esperando esta clase de fruto de ti. El fruto, este es el tercer punto, el fruto de apoyar económicamente la obra de Dios. Si tú amas la obra de Dios, tú la vas a apoyar económicamente. Si tú amas a Dios, vas a apoyar su obra económicamente. Si amas a tu pastor, vas a apoyar a la obra del Señor económicamente. El Señor Jesús dijo que los que predican el Evangelio, que vivan del Evangelio. Y Dios está esperando esa clase de fruto de ti. Así como Él te bendice, Él espera que tú bendigas su obra. Así como Él te provee, Él espera que tú proveas para tu obra, la obra de Él. Quiero en esta ocasión, yo sé que han sido tiempos difíciles, que hemos pasado y estamos pasando esta pandemia, el COVID-19, no han sido tiempos fáciles, pero yo quiero darle gracias a Dios en esta noche por todos aquellos que a pesar de esta situación y de esta prueba que hemos vivido y han tenido su poco trabajo, pero aún así de ese poco trabajo ellos han sido fieles con sus diezmos y con sus ofrendas. Quiero agradecerles y darles gracias. Y aquellos que no lo han hecho, que no están llevando esta clase de fruto para Dios, quiero que mires tu corazón, que mires y te fijes qué es lo que Dios ha hecho contigo. Si Dios te ha guardado y te ha cuidado, y que te analices y digas, sí, en verdad el Señor me ha ayudado, pero yo no he sido fiel a Dios con mis diezmos y con mis ofrendas. Y que cambie tu actitud y que cambie tu manera de creer a una manera de crecer, porque apoyas la obra del Señor económicamente. Así que gracias a todos, porque el Señor hasta aquí nos ha ayudado, y el Señor hasta aquí nos ha bendecido, y el Señor hasta aquí nos ha sostenido, y el Señor hasta aquí nos ha cuidado, y el Señor hasta aquí nos ha dado el alimento físico, material. Por eso, gracias a todos. Gracias a los de Dallas, a los hermanos de los grupos de Goodman, de Scott Day, aquellas que han sido fieles con sus diezmos en este tiempo tan difícil. Que Dios los bendiga, pero eso no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. ¿Es usted alguien que apoya la obra del Señor económicamente? ¿Es usted alguien fiel con sus diezmos y sus ofrendas? ¿Es usted alguien que se preocupa porque la obra de Dios tenga todo lo suficiente? Dice Malaquías, todos lo sabemos, incluso hasta de memoria lo sabemos, pero para unos es una verdad y para otros es un pasaje pasajero. Pero la palabra del Señor es clara,
La palabra del Señor dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cuántas veces nos han leído este pasaje? ¿Cuántas veces nos han enseñado este pasaje? ¿Cuántas veces nos han predicado este pasaje? Dios está esperando este fruto, esta clase de fruto de ti y de mí, que apoyemos su obra económicamente, para que su obra siga creciendo, se siga expandiendo, se sigan abriendo iglesias y siga habiendo alimento en la casa de Dios, porque eso dice este pasaje: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Haya alimento en mi casa. Gracias al Señor por su palabra, porque el fruto que demos para Él glorifica su nombre, exalta su nombre, bendice su nombre. Demos esta clase de fruto para Él: el fruto del crecimiento espiritual, el fruto de ganar almas para Cristo y el fruto de apoyar su obra económicamente. Los bendigo a todos en el nombre de Jesús. Oro, como dice este verso, que Él abra las ventanas de los cielos y derrame sobre ustedes bendiciones hasta que sobreabunde, y que Él reprenda al devorador de tu casa, al destructor, y que usted y yo seamos hijos e hijas que damos fruto para Dios, fruto que glorifica su nombre. Bendiciones a todos, los quiero, les mando un abrazo en el amor del Señor. Nos vemos el próximo sábado. Sigamos para adelante, nada de mirar para atrás, porque nos está preparado allá adelante la corona de vida que Dios ha preparado a todos los que los aman. Los quiero mucho. Bendiciones. Hasta la próxima.